Si hay algo que podemos aprender de estos 2 años de estudios por barrios en nuestra comunidad Santiago Casandejé, es que la mejor forma de hacer evangelismo y discipulado es a través de las relaciones personales, a través de que nuestras vidas se interesen en compartir y predicar a las personas más cercanas a nosotros. Es como veremos una señal natural del Evangelio en nuestra comunidad y en nuestra iglesia. Incluso una señal natural de la madurez espiritual es sentir la necesidad, el impulso de que más personas conozcan a Cristo. Y pensando en esto y en esta serie de estudios que estuvimos teniendo acerca del libro de Hechos, quiero invitarles a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 5, versículos del 17 al 42. Hechos capítulo 5, versículo del 17 al 42. Hechos capítulo 5, versículos del 17 al 42. Hasta aquí tenemos algunos textos en donde se ha hablado de que la predicación ha llevado a que mucha gente se convierta y también a que se hagan muchos milagros. Ya ha habido una persecución primeramente a Pedro y a Juan, y ahora tenemos una persecución a todos los apóstoles. Vamos a leerlo. Hechos 5, versículos del 17 al 42. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel estaban en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de éste se levantó Judas el Galileo en todos los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. También él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Pereció él, y también todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir.
no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las causas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En unos meses estamos por comenzar un año nuevo, y los lugares que más sacan provecho y beneficio de esto son los gimnasios, porque todo el mundo se propone bajar de peso. No le ponemos cuchillo a nuestra garganta desde septiembre y en enero queremos solucionar ese asunto, ¿verdad? Y en estas fechas es cuando más suscripciones y membresías se venden. Las membresías no solo de gimnasios, sino de clubs, tiendas departamentales, centros comerciales, hoy incluso hasta se venden membresías para equipos de fútbol y que puedan acceder durante todo el año a los partidos. Hay una tienda muy conocida de donas que cuando abren una tienda los primeros clientes tendrán productos gratis por todo el año. Y entonces las personas se van a formar desde 2 días antes o incluso en el Buen Fin. Cuando llega, la gente se aglomera y hay una histeria colectiva por adquirir un producto a alguno de esas tiendas. Iglesia, el libro de Hechos habla del por qué la iglesia es la institución, organización y grupo al que deberíamos de morir por pertenecer, formar parte y adquirir una membresía. Hoy reflexionaremos sobre cómo la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, es un movimiento espiritual que no se detiene, a pesar de las dificultades o los obstáculos que puedan surgir. Y cada uno de nosotros, al estudiar el libro de Hechos, debe de hacernos vibrar, porque el pertenecer a la iglesia es pertenecer a una identidad celestial por medio de personas que representan la identidad de Dios, el pueblo de Dios e incluso la imagen de Dios. La iglesia es la institución que Dios ha diseñado y ha soñado para darle a conocer. La iglesia es más que un club social, la iglesia es más que una empresa, la iglesia es más que un apellido familiar, la iglesia es el movimiento espiritual más importante de la historia. A la predicación de hoy la titulé un movimiento espiritual, la iglesia, con la cual quiero reafirmar nuestro llamado y nuestra vocación a que el objetivo y propósito de la iglesia es predicar y que las personas se adhieren al mensaje y al pueblo de Dios por medio de creer, vivir y tener conciencia de ese mensaje. Y que es lo único que puede traer la verdadera satisfacción y plenitud a la vida de una persona. No hay membresía más importante y por la cual deberíamos de darlo todo, sino por la membresía de ser del pueblo de Dios, de ser de la iglesia. La iglesia es, número 1, un mover de Dios. Desde Hechos 1:8 se nos ha dicho ¿de qué se trata este mover? No es cualquier mover, es el mover de Dios por parte del Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiremos poder, poder de lo alto. Un coche sin gasolina es imposible que avance. Bueno, también ya hoy hay coches eléctricos. El punto es que un coche sin gasolina o sin electricidad es imposible que camine. La gasolina de nuestra comunidad es el Espíritu Santo, que con su poder nos ayuda a ponernos de acuerdo, que con su poder nos ayuda a saber cuál es nuestro papel dentro de esta comunidad, que con su poder nos impulsa para hacer su voluntad. Es la tercera persona de la Trinidad quien hasta el día de hoy nos capacita y nos empodera para realizar los planes de Dios y para que demos a conocer a Cristo a toda persona. Ahora, también hay algo muy importante.
en el mundo, cada vez que surge un colectivo, ya sea político, empresarial, gubernamental, asociación civil o deportivo, etcétera, etcétera, sea lo que sea, estos grupos cuando surgen tienen un manifiesto, un acta o una serie de papeles que refleja lo que creen, lo que son y lo que los identifica delante del mundo. Esta historia en el libro de Hechos nos recuerda cuál es nuestro manifiesto, lo que creemos, lo que predicamos y lo que nos identifica delante del mundo. Eso lo podemos encontrar ahí en el versículo del 29 al 34, donde dice, respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Este es el manifiesto. Jesús ha sido exaltado para traer arrepentimiento y perdón de pecado. Jesús es el Salvador que el mundo necesita para ser liberados de la esclavitud. Esto es lo que nos identifica. Esto es en lo que creemos. Esto es lo que predicamos. A esto hemos sido llamados a ser comunidad e iglesia para predicar, compartir y dar testimonio de este manifiesto. Y en otros pasajes del Nuevo Testamento se nos dicen aspectos muy importantes de este manifiesto. Por ejemplo, se nos dice también que este manifiesto es dinamita. Romanos 1 del 15 al 16 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De esta palabra que se utiliza en la narrativa bíblica de Romanos como poder es dinamis, de donde proviene dinamita, que hace referencia a un poder activo y muy efectivo. Este tipo de poder no solamente puede provenir de Dios, como ya lo mencionamos. Además, este manifiesto también es la confesión que destruye las fuerzas malignas y de Satanás. Eso lo enseña Mateo 16, versículos del 15 al 16. Mateo 16, versículos del 15 al 16. Dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Simón Pedro respondió, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sobre qué edificará su iglesia Jesús? Sobre la confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan que el hermano Pablo en el aniversario de Betel mencionó que la palabra prevalecer está en un ámbito de guerra, en un ámbito bélico? Ya no profundizó más en eso, pero yo ya se los había explicado. Nosotros hacemos guerra contra las puertas del Hades, contra Satanás, contra su limitado poder. ¿Cómo hacemos guerra? Confesando, predicando y divulgando que Jesús ha sido exaltado para traer arrepentimiento y perdón de pecados, extendiendo el reino de Dios a través de cualquier cosa que como iglesia hagamos para que la gente conozca y escuche a Dios. La iglesia es un mover, no cualquier mover, proviene de la misma mano de Dios, de la persona del Espíritu Santo. No tengamos miedo de compartir eso. No tengamos miedo de ser y hacer lo que como iglesia y lo que Dios nos ha llamado. Personalmente, sea donde estemos, porque el poder de Dios está con nosotros, somos testimonio. No necesitamos de una tarjeta de membresía. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, el cual nos da la capacidad y la autoridad para hablar de Él.
Número 2, la iglesia es auspiciada por Dios. La iglesia es auspiciada por Dios. Me encanta lo que dice del versículo 18 al 20 de este pasaje. Leámoslo juntos. Dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, versículo 21, entraron de mañana en el templo y enseñaban. La gente está necesitada de milagros. Hoy en día la gente está vacía y constantemente le está pidiendo milagros a Dios. El mejor lugar para ver y obrar milagros es en la iglesia. Cuando nos sujetamos a su espíritu, cuando adoptamos su manifiesto, la confesión de que Cristo es el Hijo de Dios, cuando nosotros experimentamos eso en nuestra vida, Dios obra milagros. Yo desde que estoy en esta iglesia hace 3 años he visto milagros. Aquí está nuestro hermano Dilón, nuestro hermano Levit. El que como iglesia nos unamos ya es un milagro en sí mismo. Que este año hayamos podido bautizar a personas es un milagro. Que se añadan cada día más y más personas a la iglesia es un milagro. Y por allí vendrán muchos más. Dios auspicia, Dios patrocina y Él obra milagros. Incluso en esta historia mandó un mensajero, que es la palabra ángel, mensajero. Mandó un mensajero para poder librarlos. Dios se agrada tanto cuando la iglesia está haciendo lo que está llamada a hacer, que dispone de todo su poder para realizar su voluntad. Incluso mandar a un ángel. Es un mensaje divino. Cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde, Él obra divinamente. Recordemos que en el libro de Lucas, que por cierto Lucas y Hechos eran uno mismo, en el Evangelio de Lucas, Dios manda a ángeles a anunciar a los pastores para que se cumpliera su voluntad. Dios mandó a ángeles a liberar a los apóstoles para que se hiciera su voluntad, que siguieran predicando. Dios protege, Dios patrocina y Dios auspicia a su iglesia. No busquemos mayor patrocinador que nuestro Dios. Dios quiere patrocinarnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere protegernos, Dios quiere mostrarnos. Además, cuando Dios auspicia o patrocina, Dios abre puertas. El objetivo de mandar a un ángel fue abrir puertas para que la predicación continuara. En una ocasión, un grupo de pastores se encontraba en Cuba y el Estado se enteró que estaban allí. Estaban allí para realizar un encuentro. Y Fidel Castro los mandó a llamar y ellos estaban muy atemorizados. Y en la reunión que estaban teniendo, Fidel Castro les preguntó que él había leído el Apocalipsis, pero que no le había entendido. Y dentro de este grupo de pastores estaba Juan Stam, pastor bautista, quien había escrito un comentario en 4 tomos del Apocalipsis y que desde mi perspectiva es uno de los comentarios más importantes del libro del Apocalipsis escrito por un latinoamericano. Y todos en la sala le dijeron a Juan Stam que le explicara el Apocalipsis a Fidel y allí tuvo oportunidad de predicar el Evangelio. Si se nos abren puertas, prediquemos el Evangelio. Si se nos cierran puertas, prediquemos el Evangelio. Dios abrió la puerta a este grupo de pastores para predicar del Evangelio a uno de los líderes políticos más controversiales de la humanidad. Así como en Hechos capítulo 5, Dios les abre las puertas de la cárcel para que continúen la predicación. Para que continúen la predicación. La iglesia es auspiciada por Dios. Número 3, la iglesia es energizada por Dios. Y es por eso que en todo este tema el punto central es la predicación, porque
La iglesia es energizada por Dios a través de la predicación. Desde el inicio del libro de Hechos, el poder, la energía y el respaldo están en consecuencia de la predicación, la obediencia y el mensaje de Cristo. Otro aspecto de que la iglesia es energizada por Dios es que lo hace en medio de la persecución. En medio de la persecución. En su libro, Historia de los Trabajos Bautistas en México, don Alejandro Treviño narra un evento sucedido durante la intervención francesa. Santiago Hickey, un misionero muy conocido, regresaba a Monterrey después de una de sus expediciones misioneras, acompañado por Tomás Sepúlveda. Cerca de la ciudad, ambos fueron detenidos por las fuerzas del coronel republicano Ruperto Martínez, quien pensaba que Hickey pertenecía a un destacamento enemigo que se preparaba para atacar. El coronel, creyendo que Hickey era un peligro, estaba a punto de fusilarlo, pero por la proximidad del enemigo no pudo hacerlo y ordenó que continuaran a una distancia y que lo esperaran allí. Sin embargo, Hickey no hablaba bien el español, no entendía la orden y siguió caminando. Solo después de haber avanzado una larga distancia, Sepúlveda le explicó la situación y aunque parecía que debían de regresar, Sepúlveda entendió el peligro y lo impidió. Más tarde, el coronel descubrió que había estado a punto de fusilar a un agente bíblico y años después, él mismo se convirtió al Evangelio. A través de la predicación del Evangelio, Dios tiene el poder de transformar incluso los momentos de adversidad en oportunidades para su gloria. Más adelante hablaré del ámbito de la persecución que Lucas quiere narrar y que Lucas nos quiere enseñar a través de esta historia de los apóstoles siendo perseguidos. Pero hermanos, la iglesia es energizada por Dios, es impulsada incluso en medio de la persecución. Y no estoy diciendo que tenga que venir persecución para que nosotros prediquemos, eso sería ser masoquistas, sino que el objetivo de nuestras vidas, hermanos, es predicar. En medio, a pesar o después de la predicación, siempre la iglesia tiene que estar compartiendo el Evangelio. Siempre la iglesia tiene que estar predicando el Evangelio. En medio, a pesar o después de la persecución, tenemos que compartir el Evangelio. La iglesia número 4 es materializada por Dios. La iglesia es materializada por Dios. Dice el versículo 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Versículo 29, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. No hay movimiento humano que se compare. Antes de decir estas palabras, Gamaliel da dos ejemplos de movimientos humanos que van en contra de Dios y que no prosperan. Pero aquellos movimientos, como el de la iglesia, que están alineados con su voluntad, tienen un propósito más grande y duradero. Y justamente estos dos ejemplos históricos que Gamaliel menciona son movimientos fallidos para ilustrar su punto. Teudas, este líder, ahí están en el versículo 36 al versículo 39. Teudas, este líder afirmó tener el poder de dividir las aguas del río Jordán, como lo hicieron Moisés y Josué en la historia de Israel. Sin embargo, sus promesas fueron falsas y su movimiento terminó en fracaso. Fue decapitado por el procurador romano y muchos de sus seguidores murieron. En el año 6 después de Cristo, Judas lideró una revuelta contra el dominio romano, pero fue derrotado por Herodes el Grande y su movimiento fue aniquilado rápidamente. Gamaliel utiliza estos ejemplos para decir que cuando alguien lucha contra Dios, su movimiento se disuelve y fracasa. Según la teología judía martirial, si un movimiento se opone a la ley de Dios, como los casos de Teudas y Judas, es como un combate contra Dios, lo que lleva inevitablemente al fracaso. Su argumento central es que si un movimiento es humano y no tiene el respaldo de Dios, desaparecerá. Pero si está fundamentado en la ley de Dios, como el cristianismo, entonces tendrá un impacto duradero. Gamaliel, de una manera magistral, está sugiriendo que si el movimiento cristiano es de Dios,
No podrán detenerlo, ya que el propósito divino siempre prevalecerá. El hecho de que este texto se haya escrito al menos 30 años después de este evento demuestra que el cristianismo, como un movimiento de Dios, no solo sobrevivió a las persecuciones, sino que perduró y trascendió a lo largo del tiempo. El hecho de que hoy la Nueva Jerusalén estemos estudiando este texto hace resonar aún más nuestras cabezas, nuestros corazones, porque debemos saber que la iglesia sigue siendo ese movimiento único y perfecto que Dios ha respaldado. También no significa que no hay consecuencias. Incluso, a veces la iglesia es más peligrosa que cualquier grupo delictivo. Estos hombres fueron arrestados, los apóstoles fueron arrestados por predicar. Los judíos prefirieron a un asesino y a un revolucionario como Barrabás. El cristianismo, la predicación, es peligrosa. Los apóstoles estaban siendo perseguidos y culpados por predicar las buenas nuevas y por realizar obras poderosas de Dios, obras que van en el extendimiento del reino de Dios, y eso los volvía peligrosos. Y saben, hermanos, escuchen lo siguiente y entiéndalo bajo este contexto. Mi deseo es que nos volvamos una iglesia peligrosa. Sí, peligrosa, porque estamos realizando la voluntad del Padre. ¿Qué dice el versículo 29? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hace unos años en una iglesia un pastor bautista subió en su templo una estatua, un ídolo, y lo rompió con un bat. No, hermanos, eso no es obedecer a Dios. Hoy en día, predicar del perdón, del amor, de la reconciliación, de la misericordia, ser hombres y mujeres honorables, dar testimonio de Dios en todo lo que hacemos, ser hombres en búsqueda de la paz y la justicia, de la libertad religiosa, eso, hermanos, es obedecer a Dios. Eso es lo que nos vuelve hoy peligrosos. ¿Sabían que hoy en día hay pastores en Chiapas y en algunos lugares del norte donde los narcotraficantes tienen una fuerte énfasis y un fuerte dominio, y hay algunos pastores que entablan diálogos de paz entre el Estado y los grupos narcotraficantes por el bien de la ciudadanía? Predicar del perdón, del amor, de la reconciliación, de la misericordia, ser hombres y mujeres honorables, dar testimonio de Dios en todo lo que hacemos, ser hombres en búsqueda de la paz y la justicia, de la libertad religiosa, eso es lo que nos vuelve peligrosos. Y eso es lo que el mundo y al mundo no le gusta. El resultado natural, hermanos, de este estilo de vida de una iglesia, de este mover, el resultado natural es gozo, dignidad y necesidad de seguir predicando. Fíjense lo que dice ahí, hermanos, en el versículo 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos, de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El resultado natural de la persecución para los apóstoles, según Hechos 5, es un gozo inquebrantable, dignidad y la necesidad de seguir predicando. En el texto, después de ser azotados y liberados, los apóstoles no solo se alegran por haber sufrido por el nombre de Jesús, sino que continúan con su misión, con su obediencia, sin cesar. La narración de Lucas refleja un gozo que no depende de las circunstancias externas, sino de la comprensión profunda de que su sufrimiento por el Evangelio tiene un propósito divino y que están siendo fieles a su llamado. También es importante notar que la memoria de la cárcel está viva en la iglesia de Lucas, porque la persecución era una experiencia común en los tiempos primeros del cristianismo. La detención de los apóstoles, aunque específica en este pasaje y en este momento, era algo recurrente y real en la vida de la iglesia lucana y de la iglesia primitiva. Este contexto de sufrimiento
sin embargo, no impedía que el mensaje de Jesús continuara siendo proclamado con valentía y con gozo, como se refleja en la actitud de los apóstoles que, a pesar de las amenazas y el sufrimiento, no dejan de enseñar y predicar a Jesús todos los días en el templo y en las casas. Así debe de ser la experiencia de la iglesia lucana y de nosotros. En la teología de Lucas, el sufrimiento de la iglesia no es solo un evento histórico, sino que tiene una carga teológica profunda. Al igual que Jesús venció a la muerte, la iglesia también vence las fuerzas del mal con el auxilio divino. Lucas no solo está relatando hechos pasados, sino que está describiendo la experiencia vivida por la iglesia en su tiempo. La persecución no solo refleja la realidad de la iglesia primitiva, sino también el principio de que el evangelio, incluso en medio de la oposición, no puede ser detenido. Necesitamos seguir predicando. Es un mandato. Es una consecuencia natural de la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Una obra que genera gozo y dignidad aún en los momentos de sufrimiento. Concluyo con lo siguiente, iglesia. En la antigüedad, las biografías públicas eran armas temidas en manos de los oprimidos, del pueblo. El poder de los medios era en tiempos antiguos un factor político de importancia. Augusto, por ejemplo, mandó a destruir las obras de historia críticas contrarias a él. Cuando nosotros miramos la biografía de Lucas, el mover del Espíritu Santo en la iglesia a través del libro de Hechos, entendemos que el poder de Dios en la iglesia es más grande que cualquier poder en este mundo y que el Espíritu sigue moviéndose para llevar el mensaje de Jesús a todo el mundo, sin importar lo que los poderes terrenales intenten hacer. El Espíritu Santo, quien es el verdadero motor de la iglesia, es mucho más grande que cualquier poder humano o político. En Lucas y en el libro de los Hechos vemos cómo el Espíritu movía a los primeros cristianos a seguir adelante con su misión a pesar de las amenazas y persecución. Aunque en el pasado los emperadores trataban de borrar o censurar las voces que no les gustaban, el poder de Dios manifestado a través del Espíritu Santo nunca pudo ser detenido. Y aprovecho ahorita que estamos una gran mayoría de nuestra iglesia. Quiero decirles que el 8 de diciembre, durante el culto de hora quieta, presentaremos la visión y misión, así como las metas de aquí a 5 años como iglesia. Hermanos, si hoy hay algo que nos recuerda este texto, este pasaje, esta historia, es que no podemos perdernos ser parte de lo que Dios quiere hacer en nosotros como iglesia. Y que debemos de poner manos a la obra. Es algo que como obediencia natural tenemos que realizar. Sumarnos a lo que Él quiere hacer en nuestra iglesia. Concluyo. Que esta celebración de este año, compartiendo el Evangelio en diferentes barrios, nos sirva para comprometernos aún más con Él, con el evangelismo, la predicación y el ser testimonios vivientes en todo lo que hacemos y somos. Que hoy la palabra de Dios nos muestre y nos lleve a tomar decisiones para comprometernos con nuestra iglesia local. Hermanos, no queremos que te vengas a sentar solamente. Queremos que adoptes una postura activa en nuestra iglesia. A lo mejor tendrás que comenzar con un curso de discipulado, quererte bautizar. Tal vez necesitas empezar a servir a algún líder de alguna comisión. Acercarte y estar dispuesto. Que hoy nuestro corazón se anime a sabernos llenos del Espíritu Santo y que nosotros podemos decir muchas cosas, planear muchas cosas y tal vez no se vuelvan exitosas, pero que cuando predicamos a Cristo, en solo hacerlo ya hay éxito, ya hay poder de por medio. Dios les bendiga.